Yo quiero que abran su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Quiero hoy hablar sobre este poder sobrenatural que Dios ha confiado en cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice en el libro de los Hechos, también en el capítulo 1, versos 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos de este poder en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces hay verdaderamente una delegación de parte de Dios en darnos a nosotros la autoridad y el poder a través del Espíritu Santo que hemos recibido. Y en esta noche yo quiero hablar sobre esa iglesia primitiva que se movía en el poder del Espíritu Santo, trayendo a la iglesia vida, trayendo a la gente restauración, trayendo a la gente libertad, trayendo a la gente cambios de ámbitos espirituales, mentales, cambios donde la atmósfera era transformada por el poder del Espíritu de la palabra que soltaban estos hombres de Dios. Había algo que permanecía en esos hombres y era el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, cuando viene, no solo viene para llenarnos, sino viene para sanarnos, para restaurarnos y para comenzar una transformación en nuestra vida. Por eso mucha gente se detiene, a pesar de quizás a veces de los meses, a veces son los años, a veces son las décadas. Y entonces la pregunta es que nos hacemos siempre los pastores: qué lindo era el hermano, la hermana, qué linda la familia, también que habían comenzado, pero se detuvieron en el camino. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Es la gran pregunta que a veces hasta usted mismo se habrá hecho de algunas ciertas personas que comenzaron tan hermoso y que aún una palabra profética había sobre su vida, pero sin embargo usted lo ve que están detenidos. Entonces el Espíritu de Dios nos ha estado enseñando en este tiempo, porque hay cosas que a veces no entendemos, pero que son reveladas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios en este tiempo nos ha dado a entender que las reformas no transforman la vida de una persona. Las reformas que han habido a lo largo de la iglesia han sido reformas que verdaderamente han sido exteriormente, pero la transformación que trae una revelación de la palabra alumbra una verdad. Diga: la revelación en la palabra alumbra una verdad, y esa verdad nos hace libre. Quiere decir que cuando la revelación de la palabra viene a nuestra vida, alumbra una verdad. La verdad es que Dios comienza a obrar en nosotros a través del Espíritu Santo con una transformación interior que no lo puede hacer el hombre, no lo puede hacer la psicología, no lo puede hacer ningún método humano. Solamente el Espíritu Santo de Dios es el que puede transformar el corazón, la mente, la vida de una persona. Por eso que cuando la palabra es impartida, la palabra va
como un espíritu, porque la palabra es espíritu, y entonces manifiesta una revelación, saca a luz y nos saca la venda de los ojos y entonces alumbra una verdad. Entonces, cuando no teníamos la revelación y no conocíamos a Dios, para nosotros Dios era ese crucifijo, esa cruz con un Cristo crucificado, y le pedíamos y llorábamos y nos postrábamos delante de ese crucifijo. Pero cuando la palabra vino a nuestra vida, se reveló la palabra, entendimos que ese crucifijo era obra creada por la mano de los hombres. Y entendimos que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen nariz pero no huelen, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan. Tuvo que venir una revelación. Y fíjese usted, en este tiempo de tanto avance científico, tecnológico, donde todas las redes sociales se mueven, nosotros vemos gente que podemos decir, bueno, por la ignorancia, porque no tuvieron estudio, porque, bueno, son personas que son analfabetas y entonces creen en esas cosas. Pero vemos en el mundo entero a gente importante, a gobiernos, gente de gobierno, presidentes, diputados, legisladores, vemos concejales, intendentes, vemos gente educada, gente con dinero adorando a dioses paganos, porque no se le ha revelado la palabra que un día nos fue revelada a nosotros, que la palabra nos dijo que el Cristo que murió en la cruz resucitó al tercer día y ahora vive eternamente en nuestros corazones. Alguien que le tribute un aplauso a ese Dios todopoderoso. Entonces, cuando la revelación vino, alumbró una verdad. Diga, cuando la revelación de la palabra vino a mi corazón, alumbró una verdad. Y me di cuenta que estaba siendo engañado por las tinieblas. Y así sucesivamente muchas cosas Dios nos sacó. Y entonces esa verdad trajo una remoción interior. Diga, trajo una remoción interior. Quiere decir que el Espíritu Santo comenzó a remover y comenzó a transformarnos. Y por eso que cuando nosotros recibimos a Jesús, ocurre aquello que se llama nuevo nacimiento. Y cuando el nuevo nacimiento se manifiesta, entonces comenzamos ¿a qué? A sentir gozo, a sentir alegría. No queremos perdernos una convocatoria que el Espíritu Santo nos hace. Queremos estar en las oraciones, queremos estar en las intercesiones, queremos que hayan más reuniones, que es muy poca, 2 reuniones el viernes y el domingo por la mañana y por la noche, son muy pocas, quiero más reuniones. Es que ahí está efectuándose una remoción. Hay algo que está trabajando que se llama Espíritu Santo y está transformando y está redimiendo y está regenerando a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a esa señorita, a ese adulto, a ese anciano, a ese niño. Hay algo que está corriendo como ríos de agua viva dentro de su vida y él está conectado con el cielo y él solo piensa en lo que predicó el pastor el domingo, el viernes, y bueno, si hay otro mensaje, está meditando en todo aquello. Pero de pronto no vino más. Y eso el Espíritu revela que cuando nosotros nos detenemos, cuando nosotros nos paramos en el camino, dejamos de ser transformados. ¿Y cuando a veces nos detenemos? Cuando vienen las adversidades, los problemas, los contratiempos. Por eso la palabra dice en esta noche en el libro de Hechos 8 versos 4: pero los que fueron esparcidos
Iban por todos lados o por todas partes anunciando. ¿Qué es lo que iban anunciando? El evangelio del reino. Dejaron de ser transformados a la hora de la persecución. Dejaron de ser transformados a la hora de las amenazas. Porque había un Saulo que estaba como deslomándose, llevando a los cristianos a las cárceles. Tenía órdenes, o mejor dicho, tenía carta legal del gobierno para arrastrar a los cristianos, azotarlos, maltratarlos y encarcelarlos. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la actitud de esa gente? ¿Cuál fue la actitud de esa iglesia? Se detuvo para dejar de ser transformado por el poder que habían recibido. De ninguna manera. La palabra dice que aun cuando fueron esparcidos, cuando fueron perseguidos, iban por todas partes anunciando el reino de Dios. Por eso que necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando somos y permitimos que el Espíritu Santo de Dios siga transformando nuestra vida, porque todos somos pecadores, imperfectos, cometemos errores, tenemos distintas actitudes que a veces no son agradables a Dios, pero venimos al Cordero, venimos a la presencia de Dios y la gracia nos sostiene, la gracia nos mantiene, pero no podemos dejar de detenernos para dejar de ser transformados por el Espíritu de Dios. Y cuando una persona, porque le vino los problemas, porque le vino la adversidad, se detiene, no solo deja de ser transformado, sino se vuelve a su vieja naturaleza. ¿Y cuál era su vieja naturaleza? La vieja naturaleza de naturalizar las cosas de Dios. Entonces, ya no venimos con una expectativa, sino a veces por ahí ocurre, no lo digo por usted, pero hay gente en distintas partes del mundo que dice, bueno, voy otra vez, a ver si pasa algo. Viene con un espíritu incorrecto, viene con una motivación incorrecta. Pero qué tremendo cuando hay una expectativa que coloca el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y decimos, en esta noche voy a escuchar la voz de Dios. En esta noche Dios tiene una palabra para mi vida. En esta noche algo Dios me va a decir. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, porque Él lo ha convocado. Y decíamos que el espíritu de la palabra trae una revelación y la revelación alumbra una verdad. Y la verdad trae una remoción y la remoción permite que la restitución venga a nuestra vida. Todo lo que nos quitó el diablo nos es devuelto. Cuando llegamos a Cristo, si estábamos separados, destruido nuestro matrimonio, el Señor restauró el matrimonio, vino una restitución. Estábamos enfermos, se nos había ido la salud, Dios nos sana, hay una restitución de salud. Nuevamente estamos sanos. Y somos transformados por ese poder del Espíritu Santo que en esta hermosa noche está aquí. Ese Espíritu Santo que se percibe en el mundo espiritual. Ese Espíritu Santo que no solo es una manifestación, sino es una persona que trabaja silenciosamente dentro de nosotros, transformando, redimiéndonos y llevándonos a una naturaleza divina, donde nuestra mente cambia, nuestros pensamientos cambian y donde donde entendemos por la revelación que hay una línea, que hay una secuencia eterna para nosotros. Para cada uno de nosotros hay una línea, una secuencia divina de eternidad para nosotros. Pero ¿qué es lo que ha querido hacer siempre Satanás? Es desviarnos de esa línea divina de eternidad, donde allí en esa eternidad fuimos elegidos y predestinados. Antes de la fundación del mundo ya estábamos preparados para ser hijos del Dios Todopoderoso. Pero Satanás, desde que
fuimos gestados en el vientre de nuestra madre, nos ha peleado, nos ha hecho la contra, nos ha buscado como un león rugiente para devorarnos, para que nos desviemos del propósito, para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Así la Biblia muestra a muchos hombres que comenzaron bien y luego comenzaron haciendo lo que Dios no le dijo que tenían que hacer. Tenemos un David que Dios nos lo mandó allí a ministrar en el altar, pero él terminó ministrando en el altar. Pero Dios fue amoroso y piadoso y le perdonó, pero él no tenía que estar allí en el altar a donde tenían que estar los sacerdotes. Entonces el enemigo siempre va a querer sacarnos a la iglesia primitiva. Vino un poderoso avivamiento a Jerusalén. Todo estaba hermoso, habían milagros, habían manifestaciones, habían cosas sobrenaturales, pero luego vino la persecución. Entonces esa iglesia tenía, diga junto conmigo, tenía la esencia del Espíritu de Dios. Hoy la gente no tiene la esencia del Espíritu de Dios, porque al más mínimo problema, a la más mínima dificultad, ya deja de permitirle al Espíritu Santo que lo siga transformando. Y cuando nosotros cerramos nuestro corazón, no es que usted se va al mundo a pecar, a adulterar, a fornicar, a robar, a delinquir, sino que el pecado más grande que los Gálatas tenían es que se habían vuelto naturales otra vez. Y por eso Pablo le tiene que decir a los Gálatas: ¿quién os fascinó? Y hay otra versión que dice: ¿quién los ha hechizado? Habiendo comenzado bien por el Espíritu, terminaron por la carne. Entonces quiere decir de que ellos se volvieron naturales para servir a Dios. Para servir a Dios no lo tenemos que poner naturales, tenemos que ponernos verdaderamente en lo que somos en Dios. No es que un día tú tocas la mano con el cielo y ves ángeles y ves querubines, y al otro día estás amurrado, estás con la cara larga, estás ahí como desanimado, estás como enojado. No. Tu vida, o mejor dicho, tu motivación tiene que ser la misma. A veces esto pasa con los predicadores. Los predicadores a veces son dinámicos, y queremos que hasta las bancas salten, pero cuando están en la silla están amurrados, están enojados, están atados, están con rencor, están con envidias ministeriales. Entonces nuestras actitudes y el espíritu que a veces traemos es incorrecto. Pero el Espíritu Santo de Dios me muestra en esta noche, a través de la palabra de Dios, que esta iglesia, que es la misma iglesia que en esta noche está en este lugar, esta iglesia estaba perseguida, estaba maltratada, estaba con peligro de muerte, pero ellos no dejaron de hablar de la palabra de Dios. Aleluya. Donde ellos iban, dice que anunciaban a Jesucristo, y le costaba la vida, le costaba de ser encarcelados, azotados y maltratados, le costaba. ¿Qué es lo que eran estos hombres? Eran extraterrestres, no, eran igual que nosotros, de carne y de hueso. Tenían emociones como nosotros, que sentimos calor, sentimos frío, sentimos a veces miedo y a veces nos sentimos fuertes. Tal cual eran ellos, tal cual. Pero tenían algo que se llamaba Espíritu Santo, y no se detenían para que ese Espíritu Santo siguiera transformando su hombre interior, su mujer interior. Entonces ellos se mantuvieron en esa naturaleza divina. Por eso predicaba el día viernes la hermana que predicaba. Hablaba de Pablo y de Silas, y decía: Pablo estaba en la cárcel, Silas estaba encarcelado, encadenado. Pero ¿cuál era su actitud? ¿Cuál era su ámbito? Dice que cantaban himnos a Dios. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? ¿Qué es lo que haríamos nosotros si verdaderamente nos metieran en un calabozo, nos pegaran, nos maltrataran, nos patearan, nos dejaran las costillas algunas fracturadas?
el rostro con hematoma, los ojos inflamados, la boca sangrando y encadenado, y que nos tiren agua encima, ¿qué es lo que haríamos nosotros? ¿Cantaríamos a Dios? ¿Alabaríamos a Dios? Si hoy cualquier cosa nos detiene, cualquier cosa ya se nos termina, ese Cristo revelado, la iglesia necesita en este tiempo volver y permitir que el Espíritu de Dios lo transforme. Una manifestación no es suficiente. Una manifestación no es suficiente. Tenemos 39 años de ministerio en los caminos de Dios. Hemos visto mucha gente con muchas manifestaciones de Dios, pero que al otro día no saben qué hacer con su vida. Porque no se trata de manifestaciones, se trata de que usted permita que la palabra se le revele para que alumbre una verdad. Y esa verdad traerá una remoción que viene a ser la transformación, donde Cristo se comienza a formar dentro de nosotros, y eso trae una restitución de todo lo que estaba y de lo que está preparado en la eternidad de Dios para nuestra vida. Si a usted alguien le dice: vos no sos hijo de Dios, vos sos hijo del diablo, ríase en la cara. Si usted tiene esencia, usted se va a reír. Y usted va a decirle al diablo: te equivocaste, diablo mentiroso, porque yo sé quién soy. Yo tengo identidad. Yo tengo un Dios. Yo sé quién soy. Aleluya. Gloria a Dios. No importa que la gente te tire tierra, no importa que la gente te critique, te murmure y te meta en el infierno, porque todos los que te tiran esa tierra no saben que esa misma tierra están sembrándote para que surja con una mayor autoridad, una mayor bendición, y serás, como dice la palabra, serás como cedro en el Líbano, indestructible, inquebrantable. Aleluya. Por eso la iglesia primitiva dice: perseguidos, esparcidos, anunciaban y seguían predicando la palabra de Dios. Y si usted lee unos versículos más atrás del capítulo 8 que hemos leído, usted va a ver a un Saulo que asolaba la iglesia, entrando por casa, arrastraba a los hombres, a las mujeres, y los entregaba en la cárcel. Así que vayan a nuestra casa armados y nos pateen la puerta y nos agarren a nosotros, los hombres, de los pelos o de las partes que más nos duelen, y los arrastren por el suelo. Y a las mujeres del pelo los saquen para afuera, y que saquen a sus hijos de los pelos para afuera, a la cárcel. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el delito? Es que ustedes anuncian a Jesucristo como Señor de Jerusalén, de Samaria, de Judea y de toda la tierra. Solo Señor se le podía decir a Herodes, solo Señor se le podía decir al rey. Pero ahora había un mensaje diferente, que el rey, el Señor no era Herodes, el Señor era Jesucristo. Y eso fue lo que desató la gran persecución para la iglesia primitiva. Por eso que mientras tú te mantengas en el fluir del Espíritu Santo, venga lo que venga, pase lo que pase, piensen lo que piensen de ti, nadie te va a poder detener, porque hay un fluir en tu vida, hay una gloria de Dios que se está manifestando en transformación, y cuando estás siendo transformado hay una remoción que va a restituir todo lo que el enemigo te robó, va a ser devuelto a tus manos. Si alguien cree esta palabra, que la celebre. Gloria a Dios. Y dice la palabra: pero había también un hombre que descendió a la ciudad de Samaria,
un hombre llamado Felipe. Felipe dice que predicaba a Cristo y la gente le escuchaba atentamente las cosas que Felipe hablaba del reino de Dios. Oyendo la gente con atención y no solo viendo en él una revelación de la palabra, sino viendo las señales que hacía. Qué tremendo, ¿verdad? Siempre la revelación de una palabra tiene que ir acompañada con señales y milagros. Tiene que haber un respaldo de Dios en la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de viento recio. Estoy hablando de cada persona que tiene a Cristo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy estamos en un tiempo de avance tecnológico donde las redes sociales, donde todos los medios de la comunicación, en un segundo usted puede enviar un mensaje a otro continente. En un segundo lo recibe la otra persona ya en el otro continente, donde antes había que naufragar o que había que navegar, meses y meses y meses para llegar a otro continente y quizás años. Pero hoy en un segundo solucionamos todo. Pero a pesar de todo el aceleramiento tecnológico, la iglesia se ha detenido. La iglesia no habla de quién lo ha salvado, de quién lo ha sanado. La iglesia no habla de aquel que le ha llamado desde antes de la fundación del mundo. La gente no habla de Cristo, la gente habla de todo, pero menos de Cristo. Habla de política, habla de deporte, habla, no sé, de educación, de lo que sea, pero lo que menos hace la iglesia es hablar de aquel que lo llamó. Pero esta es una noche de impartición evangelística, una noche donde el Espíritu de Dios tiene que comenzar a fluir de una manera sobrenatural sobre tu vida. El Espíritu de Dios tiene que nuevamente traer sobre tu vida un fluir, y ese fluir va a traer una transformación, una renovación. Aleluya. La palabra dice: reformaos en el espíritu de vuestra mente. No, la palabra dice: renovados en el espíritu. Necesitamos una renovación. Renovación significa algo que se vuelve a su origen de eternidad, naturaleza eterna. Cuando nosotros nos naturalizamos, hablamos del evangelio naturalmente. Pensamos del evangelio naturalmente. Hablamos de un poder, pero con una naturaleza humana. Pero cuando nosotros estamos en el fluir del Espíritu, como yo he predicado este día, jueves, prediqué hoy a la mañana, habíamos un grupito aquí en este lugar, predicaba también, que a veces cuando no hay un fluir de Dios en nuestra vida, nuestras oraciones son como rosarios, porque siempre hablamos la misma palabra, siempre estamos pidiendo la misma cosa y estamos como que fuera un rezo que hacíamos antes en la antigua Babilonia, la gran ramera. Allí nos enseñaban el rosario, allí nos enseñaban los rezos. Eso estaba escrito y usted tenía que aprenderlo de memoria para que en ciertas ocasiones de peligro que usted estaba, usted debía de repetir esa oración. A veces la iglesia ha caído en esa rutina. Ha caído en esa rutina, por eso la gente no le interesa orar. La iglesia tiene que orar, la gente tiene que interceder, la gente tiene que buscar a Dios. La gente tiene que venir a los medios de gracia para buscar a Dios. La gente no puede venir solo a buscar un milagro o a buscar una palabra profética y después se queda en su casa. Eso no es lo que Dios está demandando a mi vida. Dios está demandando a mi vida que yo cada día, como ministro de un nuevo pacto y como colaborador del reino, cada día me acerque para adorarle, porque mi adoración cambiará los ámbitos. Mi adoración me llevará
a una adoración de intercesión profética y se abrirán los cielos, y entonces comenzaré a través del Espíritu Santo a tener una revelación de lo que piensa Dios de mí, de lo que tiene Dios para mi vida, para mi familia, para mis generaciones. Alguien que diga gloria a Dios en esta noche. Alguien que le dé un aplauso. La gente estaba atónita escuchando a Felipe. Felipe predicaba, pero comenzaron a suceder milagros, a tal punto que dice que los espíritus inmundos salían de las personas porque era tan fuerte el poder de Dios. Aleluya. Los paralíticos, los cojos eran sanos, pero dice que había un hombre que se acercó, uno llamado Simón, que ejercía la magia, que ejercía la hechicería, la brujería, y que tenía engañado a toda una ciudad como Samaria. ¿Cómo la tenía engañada? La tenía engañada con milagros. También Satanás hace milagros. También Satanás puede, muchas veces hasta parece que te profetiza. Por eso yo decía en estos días, liderazgo, tenemos que percibir cuál es el espíritu que se mueve en nosotros. La línea profética es un hilo muy fino, pero muy finito. Cuando tú dejas de fluir y dejas de que el espíritu transforme tu corazón, puede suceder algo que dejes de fluir y se naturaliza. Aún podemos entregar una palabra en nuestra carne. Aún podemos entregar una palabra profética en la carne. Aún se puede entregar una profecía que no es de la carne ni que es de Dios, sino que es diabólica. Pero como si me dijo esto y esto, no hay nada malo, pero el espíritu no es la simiente verdadera, no es la semilla verdadera. La simiente tiene que ser una simiente pura, no una simiente mezclada, como predicaba la profeta Mari hace algún tiempo sobre las semillas mezcladas. Hablaba de dos simientes que se mezclan, la simiente natural y la simiente divina, la simiente del pecado y la simiente de la santidad. Se mezclan ambos y ambos funcionan juntos, y así no puede ser. No puede ser. La simiente tiene que ser la semilla de Dios o la semilla de Satanás. No pueden haber una mezcla. Entonces, por eso que hoy la palabra nos alumbra, que dice que la ciudad de Samaria creía que todo lo que hacía este hombre hechicero llamado Simón, ellos lo habían tomado como que venía del gran Dios creador de los cielos. Pero ¿qué dice la palabra para que ustedes puedan ver? Verso 9 de Hechos capítulo 8, dice la Biblia: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a toda la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande, por un hombre de Dios. Y a este oían atentamente todas las personas. Mira, fíjese usted, desde el más pequeño hasta el más grande, dice la palabra. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Es decir, que la palabra no está diciendo: había un curandero que curaba en el nombre del Gauchito Gil, en el nombre de la Virgen de Satanudo. No, está diciendo que este hombre utilizaba el nombre del Dios creador y había engañado a toda la gente con milagros falsos y mentirosos y diabólicos. Y la gente estaba hechizada, la gente estaba fascinada y le escuchaban atentamente lo que él hablaba de Dios. Pero lo que él hablaba de Dios no venía
del Espíritu, de la esencia del Eterno. Usted ve que los políticos hablan de Dios, pero su espíritu, su simiente no es genuina. Ustedes ven a los artistas y a toda la gente de la televisión que dicen: Dios te bendiga. Pero ese Dios te bendiga no tiene la genuinidad que cuando tú lo dices. Porque cuando tú lo dices, que tienes la esencia de ser un bendecido, no porque tengas riqueza, no porque tengas dinero, sino porque tiene la riqueza de gloria. Cuando tú sueltas esa palabra sobre una persona, esa palabra tiene poder. Esa palabra tiene poder. Por eso bendice a tu esposa, bendice a tu esposo, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, bendice a tus nietos, bendice a tus nietas. Porque tus palabras, si estás verdaderamente en el alineamiento con Dios, tus palabras tienen poder. Entonces este hombre llamado Simón dice que escuchaban atentamente lo que él hablaba, lo que él predicaba. Y estaban embobados por los milagros. La gente venía donde él y se sanaba. Pero dice la palabra: pero cuando creyeron, verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, se comenzaron a bautizar hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y también se bautizó. Estaba Simón siempre al lado de Felipe. ¿Para qué? Para ahora ver, diga, para ahora ver los verdaderos milagros. Estaba, dice la palabra, al lado de Felipe, siempre viendo las señales y grandes milagros que hacía Felipe en el nombre de Jesucristo. Dice que Simón estaba atónito. ¿Por qué? Porque seguramente este hombre, todo el engaño que había en su corazón, se dio cuenta que todo lo que él hacía no era verdad. Pero una palabra revelada que predicaba Felipe le alumbró una verdad. Y comenzó a haber una remoción. Pero a pesar de que estaba al lado de Felipe, y a pesar de que se bautizó, y dice la palabra claramente que cuando Felipe comenzó, aleluya, a hacer milagro, él estaba al lado y estaba atónito y lo miraba y admiraba. Pero dice que hubo una gran conmoción de milagro, de poder, que tuvieron que ir apóstoles que estaban en Jerusalén a Samaria. Y cuando llegaron los apóstoles a Samaria, en el versículo 18, Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Él le ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, le dijo Pedro, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está envuelto en todas sus iniquidades.
Parece que había agarrado vuelo Simón, ¿verdad? Parece que el brujo se convirtió, parece que la brujita se convirtió, pero de pronto le saltó su verdadera esencia, su verdadera simiente, su verdadera manifestación que había interior. Dijo: yo quiero eso, quiero que me den eso, acá hay dinero. Pedro le dijo: perezca tu dinero. ¿Has pensado que el don, que los regalos que Dios da se pagan? Que tu dinero perezca, y que arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios para que te perdone el pensamiento de tu maldad, de tu corazón, porque te veo envuelto en hiel de amargura y en prisión de oscuridades y de maldad. Y respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, los apóstoles que vinieron de Jerusalén a Samaria, y habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio del reino. Quiero ir cerrando esta palabra para poder traer una enseñanza con una conclusión de que nosotros como iglesia no debemos perder la fe. Esta gente había sido perseguida, maltratada y había sido esparcida, pero no pudieron quebrantar su fe, porque en ellos seguía fluyendo el Espíritu de Dios. La enseñanza es: iglesia, no apagues el fuego del Espíritu Santo que está en tu corazón. Y el Espíritu Santo muchas veces lo relacionamos con una manifestación. No estoy en contra de la manifestación, porque si Dios en esta noche quiere traer una manifestación, Él lo va a hacer. No lo voy a hacer yo, Él lo va a hacer. Pero que esa manifestación te cambie, que mañana sea diferente, que pasado sea diferente, que la semana que viene sea diferente, que haya ocurrido algo. No que sigas mañana con el mismo problema. Nosotros tuvimos un tiempo, un montón de jóvenes que hablaban lengua, todo. Eran manifestaciones de dones. Y oramos por cada uno de ellos. Y sabemos que están elegidos en la eternidad para el reino de Dios. Pero entendimos que los dones son los dones, porque después se nos fueron todos al mundo. Entre eso, el pastor Roberto Daniel. Se fueron todos. Porque lo que Dios quiere es que haya esencia en nosotros. Y la esencia viene por la palabra. El espíritu de la palabra, la impartición de la palabra, alumbra una verdad. Y cuando esa verdad se manifiesta en nuestra vida, entonces empezamos a sentir el Espíritu de Dios que comienza a transformar nuestro interior, que comienza a manifestar la persona de Cristo. Por eso que cuando usted lee la Biblia y lee ese texto que dice Pablo, que debemos de tener la mente de Cristo, y usted dice: ¿cuándo voy a llegar a tener la mente de Cristo? Si los pensamientos míos son mi trabajo, son mis estudios, son mis novios, son mis novias, es mi marido, es mi hijo, es la comida, es el lavar, es el limpiar los pisos. Esos son los pensamientos que están todos los días sobre mi cabeza. ¿Cuándo voy a llegar a tener la mente de Cristo? Cuando tú comienzas a ser transformado por el Espíritu Santo de Dios, la persona de Cristo se comienza a formar dentro de ti. Entonces tú comienzas
a pensar diferente, ya no con tu mente, sino con la mente de Cristo. Ya no comienzas a mirar con tus ojos, sino mira como Dios mira. Ya no comienzas a escuchar la voz de los demonios, la voz de la gente negativa que cada día, ¿no es cierto?, te habla al oído que no vas a poder, que no vas a surgir, que no son nada, que siempre está en lo mismo, que estás engañado, que te están usando, que están ahí presionándote para sacarte el dinero. Y ahí está la gente escuchando, recepcionando todo lo que no tiene que recepcionar. Aborte. Tire por tierra toda palabra negativa, toda palabra que viene del infierno, toda palabra que viene por la boca de la gente, pero que son los demonios que hablan. Échelo por tierra y declare una palabra, porque eso es lo más maravilloso que le puede suceder a un hombre y a una mujer cuando está siendo atacado por Satanás, por los demonios, por el espíritu de psique que trabaja en la psicología con pensamiento negativo y lo trabaja en la primera persona, como que usted lo está diciendo. Y entonces dice: ¿por qué estoy diciendo esto yo? No voy más a la iglesia. Y después, ¿qué estoy diciendo, Señor? ¿Qué estoy diciendo? Eche por tierra esa palabra y diga: no a nosotros la gloria, sino a tu nombre. Dijo el rey David: a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo no me voy a ir a la convocatoria? Y hay gente que hasta dice: Dios me dijo que me tenía que quedar en la casa. Hace 2 años ya aproximadamente una persona dijo: yo me quiero tomar un año sabático. No sé de dónde salieron con eso. Es decir, un año, como que Dios le había dicho que tenía que estar en su casa. Y después que cumple el año, recién se va. No hay revelación. Yo siempre digo: la iglesia es como un brasero. Y si tú sacas una brasa del brasero, no es que se apaga inmediatamente, pero poco a poco se empieza a apagar la brasa. Así es la persona que se detiene y se queda en su casa. Pero si se vuelve a meter la brasa dentro del brasero, si usted vuelve nuevamente a buscar la coinonía, a buscar la adoración, la gratitud y adorar a Dios con amor, usted nuevamente va a ser encendido por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso bien fuerte al Rey. Los apóstoles de Jesús les costó que Cristo se formara dentro de sus vidas. A pesar de que vieron milagros, sanidades, prodigios y maravillas, le costó. Pero un día Jesús los confrontó y le dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y allá está Pedro, ¿verdad? Esa frase algunos dirán: otra vez con la misma historia, ¿no tendrá otra cosa para predicar? Lo que pasa que si el Espíritu Santo lo está trayendo, es porque alguien necesita esta palabra. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces necesitamos conocer a Cristo revelado, que se revele a nuestra vida, para que ya la liturgia, la religiosidad, la estructura, todo lo religioso se vaya de nuestra vida y podamos entender que cada día que llegamos a este lugar venimos por amor, venimos con gratitud. Yo vengo aquí porque Dios me devolvió la vida hace más de 40 años atrás. Yo vengo a este lugar no porque tengo que predicar. A veces vengo, cuando no predico vengo igual, porque yo vengo a adorar, vengo a agradecer a Dios. Y lo único que puedo hacer es cumplir con esa línea de eternidad que el Señor trazó para mi vida. No dejes
que el enemigo te saque de esa línea. El enemigo quería sacar a la iglesia de la línea de la eternidad para que el evangelio se expandiera por todo el mundo. ¿Qué hubiera pasado si esta gente se hubiera quedado en sus casas y hubiera negado el nombre del Señor? Toda aquella misión la cual Jesucristo vino a la tierra hubiera fracasado otra vez. Pero el Espíritu Santo vino para ayudarnos. El Espíritu Santo descendió justamente para guiarnos. El Espíritu Santo vino para consolarnos. Entonces por eso la iglesia pudo en ese fluir, aún con la muerte. Como yo le predicaba hoy a la mañana a los hermanos, le digo, tuve la oportunidad, no el privilegio, la oportunidad de conocer en Italia, en Roma, el Coliseo romano de los tiempos, cuando mataban a los cristianos en ese Coliseo. Tiene siglos y siglos y lo reparan de tanto en tanto y lo van reparando, lo van restaurando, y miles de turistas del mundo vienen a ese lugar. Ahí están los balcones donde estaban los emperadores, mirando cómo familias completas con sus niños en brazos eran despedazados por los leones hambrientos. Los cristianos, los hijos de Dios. Si una persona me dijo, entremos, no, le digo, no voy a entrar. No quiero pisar ese lugar donde murieron mis hermanos, donde murieron los redimidos por la sangre. Tengo que decir gracias, Señor, por esa gente valiente. Hoy yo estoy predicando el evangelio con libertad, pero hubieron gente que pagaron un precio, dando su vida, dando sus esposas, sus hijos, sus hijas. Murieron, no negando el nombre del Señor, no negando que ellos eran hijos de Dios. Iglesia, levántate para que el Espíritu de Dios fluya en tu boca, para que hables del amor de Dios. Allá afuera hay un mundo desesperado, sediento, que no sabe qué hacer con su vida. Pero gente que no conoce a Dios, porque a veces nos encontramos con gente que verdaderamente sabe lo que tiene que hacer. Gente que ya perseveró por años dentro de las congregaciones y por su rebeldía, su desobediencia, se fueron nuevamente porque se estancaron y dejaron de que el Espíritu fluyera en sus vidas. Se naturalizaron y comenzaron a mirar al líder, y comenzaron a mirar a su hermano, y comenzaron a mirar al pastor, y comenzaron a mirar a la pastora, y comenzaron a mirar al que está en la puerta, a los que están en la adoración, y se fueron. Ni aún reconocen que fue por sus propios culpabilidades, sino siempre le echan la culpa a otro. ¿No ha escuchado a esa gente? ¿Y por qué dejó? Y no, porque en esa iglesia pasaban cosas raras. Nadie va a decir, yo dejé porque me enfrié y comencé a sentir ganas de pecar, a irme al mundo, y por eso me fui de la iglesia. Son pocos los que dicen eso. Son muy pocos. Más fácil es echarle la culpa a otro que reconocer nuestras culpabilidades. Por eso la gente que ya ha estado dentro de una congregación sabe lo que tiene que hacer. El hijo pródigo, nadie le fue a decir que volviera, solo volvió en sí. Solo dijo, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué estoy haciendo acá? Allá en la casa de mi padre hay abundancia de pan, de comida, vestimenta. ¿Qué hago acá? Nadie le fue a decir, hermanito, tiene que volver a la casa del Dios, tiene que volver a la casa del Padre. Hermanito, por favor, mire cómo anda todo sucio. Usted es un hijo de un rico. Mire, no, él solo volvió en sí, dijo, ¿cuánto? Eso es lo que tiene que hacer esa gente que conoce ya a Dios.
volverse a Dios. Pero la gente que no conoce a Dios, como le digo a la gente de Centenario, juéguensela, inviertan en esa gente que no conoce a Dios, páguenle en un taxi, vayan a buscarlo en sus autos, tráiganlo a los pies del Señor. Un día, cuando lleguemos a la eternidad, te quiero ver con tu corona llena de perlas. Le diga, ese es uno de los de viento recio, ¿no? Aunque allá no se va a hablar de instituciones ni de ministerio, pero todavía estamos acá, hablemos como hablamos acá. Ese de viento recio, ese estaba conmigo. Mira cuántas perlas, gloria a Dios. Cuánto predicó, ganó gente para Dios. Hablemos de Dios, iglesia de Cristo. El poder nos fue confiado, el poder nos fue dado, el poder nos fue impartido. El Espíritu Santo está en tu corazón, el Espíritu Santo está dentro de ti, el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Aleluya. Aunque usted diga, pero yo no oro, pero yo estoy ando re mal, pero comience a hablar con el Espíritu Santo y va a comenzar a sentir cosas especiales por Dios, porque el Espíritu Santo le va a comenzar a revelar de que su Padre que está en los cielos lo ama, de que aquel que murió en la cruz ahora intercede todos los días por tu vida delante del Padre. Eso es lo que va a revelar el Espíritu Santo. Póngase de pies, iglesia. ¿Cómo dice esta alabanza? ¿Cómo dice esta canción? Y de esta manera estamos despidiendo a todos los televidentes que nos miran por Canal 6, por internet, declarando una semana de bendición. Amigo y amiga, habla del amor de Dios. Donde quiera que te encuentres mirando este video, quizás estás pasando por un mal momento, pero levántate en el nombre del Señor. Porque hay uno que pagó, hay uno que venció, hay uno que te dio, aleluya, este poder del Espíritu Santo. Él dijo, yo me voy, pero les enviaré el Consolador, les enviaré el Espíritu Santo, y ese los llevará por todas partes y hablarán de mi nombre. Amigo, amiga querida, levántate en fe. Levántate en fe, levántate como una antorcha encendida, levántate como una atalaya que proclama la verdad de Dios, que anuncia la verdad de Dios. Predícale a tu familia, predícale a tu vecino, predícale a tu compañero de trabajo, predícale a los que están en los estudios, en la facultad, en el colegio, en la escuela, allá en el campo, en la fábrica, en el taller, en el supermercado, en la verdulería, donde te mueves, en el banco, en el centro, en el gobierno, donde quiera que te mueva, habla de este amor, del amor de Dios. Habla del amor de Dios, habla de la grandeza de Dios. Y te bendigo en el nombre de Jesús.